Hay una edad en la que el cuerpo empieza a hablar diferente. No con dolor, no siempre con dolor, sino con una especie de susurro que te dice: ya caminaste bastante, ya cargaste demasiado, ya lloraste lo suficiente. Y esa edad para muchos llega después de los 50. Pero aquí está lo curioso, lo que casi nadie te dice: llegar a los 50 no es el final de nada. Es tal vez el comienzo de lo único que realmente importa, porque durante décadas viviste para los demás, para las expectativas, para los aplausos, para las facturas, para los hijos, para la pareja, para el jefe, para el vecino, para la imagen que el mundo esperaba de ti. Y un día, sin aviso, te despiertas y te das cuenta de que nunca viviste para ti, que nunca te diste permiso de estar en paz, que la paz no era un lujo que te podías dar, sino una necesidad que siempre postergaste. Y hoy, aquí, quiero compartir contigo 9 lecciones. No son lecciones que aprendí en libros, son lecciones que aprendí caminando, cayendo, levantándome, llorando en silencio y sonriendo en público. Son lecciones que me regaló la vida cuando dejé de pelearme con ella. Y si estás aquí, si llegaste hasta este momento, es porque algo dentro de ti ya sabe que necesita escuchar esto. No es casualidad, nada lo es. La primera lección que quiero compartir contigo es quizás la más difícil de todas, y por eso la pongo primero, porque si no la entiendes, las demás no tienen sentido. La primera lección es aprender a soltar. Y cuando digo soltar, no hablo de abandonar, no hablo de dejar de amar, no hablo de olvidar. Hablo de algo mucho más profundo, mucho más doloroso, mucho más liberador. Hablo de soltar la necesidad de controlar todo lo que te rodea. Yo pasé años, décadas enteras, creyendo que si controlaba cada detalle de mi vida, todo estaría bien. Si controlaba mis horarios, mis relaciones, mis emociones, mis resultados, todo encajaría perfectamente. Pero la vida no es un rompecabezas que puedes armar con las manos. La vida es un río y tú puedes nadar con la corriente o puedes nadar contra ella, pero el río va a seguir fluyendo con o sin tu permiso. Después de los 50, ¿entiendes algo que a los 20 te parecería una locura? Que la mayoría de las cosas que intentaste controlar nunca estuvieron en tus manos. Los hijos crecen y toman sus propias decisiones. Y muchas veces esas decisiones te rompen el corazón. Las parejas cambian, o se van, o se quedan, pero ya no son las mismas personas con las que te casaste. Los amigos desaparecen, algunos por elección, otros porque la vida los lleva a otros caminos, y tú te quedas ahí, con las manos llenas de aire, preguntándote qué hiciste mal, pero no hiciste nada mal. Solo intentaste agarrar el agua con las manos, y el agua siempre se escurre. Soltar no es rendirse. Soltar es entender que hay cosas que no te pertenecen, que nunca te pertenecieron, y que tu paz no puede depender de lo que otros hacen o dejan de hacer. Yo recuerdo una época en la que vivía pendiente de cada palabra que decían sobre mí. Si alguien me criticaba, no dormía. Si alguien me ignoraba, me sentía invisible. Si alguien me traicionaba, me destruía por dentro. Y un día que no era especial, un día común, gris, sin nada extraordinario, entendí algo que cambió mi vida para siempre, que la opinión de los demás es un espejo de ellos, no de mí. Que lo que otros dicen de ti habla de sus miedos, de sus frustraciones, de sus limitaciones, no de las tuyas. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo entiendes, no con la cabeza, sino con el alma, algo se rompe dentro de ti. Pero no se rompe como se rompe un hueso, se rompe como se rompe una cadena. Y de pronto eres libre, libre de la necesidad de aprobación, libre de la necesidad de ser perfecto, libre de la necesidad de tener razón. Soltar es un acto de valentía que solo los que han sufrido lo suficiente pueden entender. No se lo puedes explicar a alguien de 20 años. No se lo puedes explicar a alguien que todavía cree que puede controlar el mundo. Solo lo entienden los que ya se cansaron de pelear batallas que no eran suyas. La segunda lección es aprender a estar solo sin sentirte solo. Y esta es una lección que a muchas personas les aterroriza. Porque vivimos en un mundo que nos enseñó que estar solo es sinónimo de fracaso. Que si no tienes a alguien al lado, algo está mal contigo.
Que si un viernes por la noche estás en tu casa en silencio, leyendo un libro o simplemente respirando, eres un perdedor. Pero déjame decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho hace 30 años. La soledad elegida es uno de los mayores actos de amor propio que existen. No hablo de aislarte del mundo. No hablo de encerrarte en una cueva y no hablar con nadie. Hablo de aprender a disfrutar de tu propia compañía, de sentarte contigo mismo, sin el teléfono, sin la televisión, sin las redes sociales, sin el ruido constante que usamos para tapar el vacío. Y cuando te sientas en ese silencio, algo mágico sucede. Empiezas a escucharte. Empiezas a escuchar esa voz que llevas dentro, esa voz que has callado durante años porque era más fácil escuchar las voces de afuera. Esa voz que te dice lo que realmente quieres, lo que realmente necesitas, lo que realmente te hace feliz. Después de los 50, aprendes que la calidad de tus relaciones importa infinitamente más que la cantidad, que es mejor tener 2 amigos verdaderos que 100 conocidos que solo te buscan cuando necesitan algo, que es mejor cenar solo en paz que cenar acompañado en guerra. Yo tuve que perder mucho para entender esto. Tuve que perder amistades que creía eternas. Tuve que ver cómo personas que juraban amarme me daban la espalda cuando más las necesitaba. Tuve que experimentar la traición, el abandono, la indiferencia. Y cada una de esas experiencias, por dolorosa que fuera, me enseñó algo invaluable, que la única compañía que nunca te va a fallar eres tú mismo. Y Dios. Dios nunca se va. Dios no necesita que seas interesante para quedarse. Dios no necesita que tengas dinero, fama o éxito para amarte. Dios se queda cuando todos se van. Y cuando aprendes a estar solo con Dios, descubres que nunca estuviste solo, que la soledad que sentías no era ausencia de personas, sino ausencia de conexión contigo mismo. Y eso se cura no buscando más gente, sino buscando más silencio. La tercera lección es dejar de competir. Y esto en un mundo que te enseña desde niño que tienes que ser el mejor, que tienes que ganar, que tienes que superar a todos, es casi una herejía. Pero escúchame bien, después de los 50, la competencia pierde todo sentido. No porque te rindas, no porque te conformes, sino porque finalmente entiendes que tu único rival eres tú mismo. Yo viví años compitiendo con colegas, con vecinos, con familiares, queriendo tener más, ser más, lograr más. Y cada vez que lograba algo, la satisfacción duraba exactamente lo mismo que dura una gota de lluvia en el desierto. Un segundo. Porque siempre había alguien que tenía más. Siempre había alguien que parecía más exitoso, más feliz, más realizado. Y esa carrera interminable me robó algo que ningún premio puede devolver. Me robó la capacidad de disfrutar lo que ya tenía. Hay una historia que me marcó profundamente. La historia de un hombre que pasó toda su vida construyendo un imperio. Trabajó 18 horas al día, todos los días, durante 40 años. Sacrificó su matrimonio, sacrificó la infancia de sus hijos, sacrificó su salud, sacrificó sus amigos. Y cuando finalmente llegó a la cima, cuando tenía todo el dinero que siempre soñó, se sentó en su oficina en el piso más alto del edificio más alto, miró por la ventana y se dio cuenta de algo terrible. Estaba completamente solo. Su esposa se había ido, sus hijos no lo conocían, sus amigos eran solo socios comerciales y todo ese imperio, toda esa riqueza, no podía comprar lo único que realmente quería. Alguien que lo abrazara sin esperar nada a cambio. Después de los 50, aprendes que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, ni en propiedades, ni en títulos. La verdadera riqueza se mide en abrazos sinceros, en conversaciones profundas, en risas compartidas, en silencios cómodos, en manos que te sostienen cuando todo se derrumba. La paz no llega cuando tienes más que otros. La paz llega cuando dejas de compararte. Cuando miras tu vida y en vez de ver lo que te falta, ves lo que tienes. Cuando agradeces el techo sobre tu cabeza, la comida en tu mesa, el aire en tus pulmones, las personas que todavía están ahí. Dejar de competir no es dejar de crecer. Es crecer hacia adentro en vez de crecer hacia afuera. Es cultivar tu jardín interior en vez de envidiar el jardín del vecino. La cuarta lección es aprender a perdonar.
Y no hablo del perdón barato, del perdón de boca, del te perdono pero no te olvido, que en realidad no es perdón sino resentimiento disfrazado. Hablo del perdón que te libera, del perdón que te saca las cadenas del alma, del perdón que no tiene nada que ver con el otro y todo que ver contigo. Yo cargué rencores durante años, rencores pesados, oscuros, que me despertaban a las 3 de la mañana y no me dejaban dormir, rencores contra personas que me habían hecho daño, que me habían mentido, que me habían usado. Y cada día que pasaba cargando ese rencor me consumía un poco más, me robaba energía, me robaba alegría, me robaba paz. Hasta que un día entendí algo que suena simple, pero es devastadoramente profundo. Guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. El rencor no le hace daño al que te hirió, le hace daño a ti. El que te traicionó sigue viviendo su vida, probablemente sin pensar en ti, mientras tú sigues reviviendo esa herida cada día, cada noche, cada vez que cierras los ojos. Perdonar después de los 50 no es un acto de debilidad. Es el acto más valiente que puedes hacer, porque requiere mirar de frente al dolor, aceptar que existió, reconocer que te marcó y luego con toda la fuerza que te queda, decidir que ese dolor ya no te va a definir. No perdonas porque el otro lo merece, perdonas porque tú mereces estar en paz. Y hay algo más que quiero decirte sobre el perdón, algo que casi nadie menciona. A veces, la persona a la que más necesitas perdonar eres tú mismo, a ti mismo por los errores que cometiste, por las oportunidades que desperdiciaste, por las personas que lastimaste sin querer, por las decisiones que tomaste desde el miedo y no desde el amor, por los años que perdiste tratando de ser alguien que no eras. Perdónate. Perdónate con la misma compasión con la que perdonarías a un hijo que se equivoca. Perdónate sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento. Perdónate sabiendo que el ser humano que eras ayer no tenía la sabiduría que tienes hoy. Y cuando te perdones, cuando realmente te perdones, sentirás cómo se levanta un peso de tus hombros que llevabas tanto tiempo cargando que ya ni siquiera recordabas que estaba ahí. Y en ese momento, exactamente en ese momento, la paz empezará a crecer en lugares de tu alma que creías muertos para siempre. La quinta lección es aprender a decir no. Y esto parece tan simple, tan básico, tan elemental, que casi da vergüenza mencionarlo. Pero la verdad es que la mayoría de las personas pasan sus vidas enteras sin aprender a decir no. Dicen sí cuando quieren decir no. Aceptan invitaciones que no quieren aceptar. Hacen favores que no quieren hacer. Se quedan en relaciones que ya no les dan nada. Aceptan trabajos que los destruyen por dentro. Y todo por miedo. Miedo a ser rechazados, miedo a ser criticados, miedo a decepcionar, miedo a quedarse solos. Después de los 50, ese miedo empieza a perder poder. Porque ya te rechazaron, ya te criticaron, ya decepcionaste, ya te quedaste solo y sigues aquí, sigues respirando, sigues de pie y te das cuenta de que nada de lo que temías era tan terrible como lo imaginabas. Decir no es un acto de amor propio. Es decirle al mundo, mi tiempo es valioso, mi energía es limitada, mi paz no está en venta, no voy a ir a esa reunión que me drena, no voy a contestar ese mensaje que me intoxica, no voy a seguir alimentando esa relación que solo me resta, no voy a pretender que estoy bien cuando no lo estoy, no voy a sonreír para que tú te sientas cómodo cuando por dentro estoy gritando. Yo aprendí a decir no después de enfermarme, porque eso pasa, ¿sabes? Cuando no le pones límites al mundo, tu cuerpo te los pone. Y los límites que pone el cuerpo son mucho más severos que los que podrías haber puesto tú. El cuerpo no negocia. El cuerpo no dice, bueno, un poquito más. El cuerpo dice, hasta aquí y se detiene. Y cuando tu cuerpo se detiene, no hay fuerza de voluntad, no hay disciplina, no hay deseo que lo mueva. Se detiene y punto. Y ahí en esa cama, en ese hospital, en ese silencio forzado, entiendes lo que deberías haber entendido mucho antes. Que cada vez que dijiste sí cuando querías decir no, le robaste un pedazo de vida a tu cuerpo. Le robaste un pedazo de alegría a tu alma. Le robaste un pedazo de paz a tu corazón. Así que aprende a decir no. No con agresividad, no con rencor, no con culpa. Dilo con amor, con firmeza, con la tranquilidad de quien sabe que proteger su paz no es egoísmo, es supervivencia.
La sexta lección es aceptar que no todo tiene explicación. Y esta lección, te lo digo con toda honestidad, es la que más me costó aprender, porque soy una persona que necesita entender todo. Necesito saber por qué las cosas pasan, cuál es la razón, cuál es el propósito, cuál es la lección. Y durante años viví frustrado porque hay cosas en la vida que simplemente no tienen explicación. Al menos no una explicación que nuestra mente limitada pueda comprender. ¿Por qué mueren las personas buenas? No lo sé. ¿Por qué sufren los inocentes? No lo sé. ¿Por qué a veces las cosas se derrumban justo cuando parecían estar bien? No lo sé. ¿Por qué el dolor llega sin avisar y se queda sin permiso? No lo sé. Y aprendí que decir no lo sé no es un signo de ignorancia, sino de madurez. Aprendí que hay preguntas que no tienen respuesta en esta vida y que gastar tu energía buscando respuestas que no existen es como intentar vaciar el mar con una cuchara. Después de los 50, aprendes a vivir con la incertidumbre. Aprendes que no necesitas tener todas las respuestas para estar en paz. Aprendes que a veces la respuesta es simplemente confiar. Confiar en que hay un plan más grande que tú. Confiar en que lo que hoy parece un desastre, mañana puede ser un milagro. Confiar en que el dolor tiene un propósito aunque no puedas verlo. Hay una historia japonesa que siempre me ha conmovido profundamente. La historia habla de un alfarero que trabajaba con arcilla. Y un día, mientras moldeaba una vasija, la vasija se agrietó. El alfarero la miró con tristeza, pensando en destruirla y empezar de nuevo. Pero en lugar de eso, decidió hacer algo diferente. Tomó oro líquido y rellenó las grietas. Y cuando terminó, la vasija era más hermosa que cualquier vasija sin grietas, más valiosa, más única. Esa técnica se llama kintsugi y es una de las filosofías más bellas que conozco, porque nos enseña que las grietas no son defectos sino oportunidades, que lo roto puede ser más bello que lo intacto, que nuestras heridas, cuando las llenamos de oro, de amor, de fe, de esperanza, se convierten en las partes más hermosas de nuestra historia. No necesitas entender todo, solo necesitas confiar en que incluso lo que no entiendes tiene un lugar en el mosaico de tu vida. Y ese mosaico, visto desde lejos, desde la perspectiva que solo dan los años, y las lágrimas, y las risas, y los abrazos, y las despedidas, ese mosaico es una obra de arte. Tu vida es una obra de arte, aunque ahora mismo no puedas verlo. La séptima lección es cuidar tu cuerpo como el templo que es. Y sé que esto suena a sermón de médico, pero escúchame con el corazón, no con la razón. Después de los 50, tu cuerpo ya no perdona como antes. A los 20 podías desvelarte, comer lo que quisieras, no hacer ejercicio, fumar, beber, y al día siguiente te levantabas como si nada. A los 30 empezabas a sentir las consecuencias, pero todavía podías ignorarlas. A los 40, el cuerpo empezaba a quejarse, pero tú le decías, calla, que estoy ocupado. Pero a los 50, el cuerpo ya no se queja, el cuerpo exige, y si no lo escuchas, te obliga. He visto a personas brillantes, personas con sueños enormes, personas con un propósito claro, destruirse por no cuidar el único vehículo que tenían para cumplir esos sueños. El cuerpo no es un accesorio, no es algo que llevas puesto y que puedes reemplazar cuando se gasta. Es tu casa, es tu templo, es el lugar donde habita tu espíritu, donde viven tus emociones, donde residen tus recuerdos, donde se alojan tus esperanzas. Y ese templo necesita cuidado, necesita movimiento. No hablo de correr maratones, ni de levantar pesas, ni de hacer cosas extremas. Hablo de caminar. Caminar 30 minutos al día. Respirar aire fresco. Sentir el sol en tu cara. Estirar tu cuerpo al despertar. Beber agua como si fuera medicina, porque lo es. Comer para nutrir tu cuerpo, no para llenar tu vacío emocional. Dormir las horas que tu cuerpo necesita sin sentir culpa por descansar. Después de los 50, la relación con tu cuerpo cambia. Ya no se trata de verse bien, se trata de sentirse bien. Se trata de poder agacharte a abrazar a tus nietos sin que te duela la espalda. Se trata de poder subir escaleras sin quedarte sin aire. Se trata de poder bailar, aunque sea despacio, cuando suena tu canción favorita.
Se trata de poder vivir, no solo de sobrevivir, y hay algo espiritual en cuidar tu cuerpo que muchas personas pasan por alto. Cuando cuidas tu cuerpo, estás honrando el regalo que Dios te dio. Estás diciendo, gracias por esta vida y voy a cuidar el instrumento que me diste para vivirla. No es vanidad, es gratitud. Y la gratitud expresada con acciones es la forma más sincera de oración que existe. La octava lección es aprender a vivir en el presente. Y esta es probablemente la lección más repetida en la historia de la humanidad y aún así la menos practicada. Porque vivimos atrapados entre el pasado y el futuro. El pasado nos jala con sus recuerdos, con sus errores, con sus si hubiera hecho esto diferente. El futuro nos empuja con sus miedos, con sus incertidumbres, con sus ¿qué va a pasar si? Y entre el jalón del pasado y el empujón del futuro, el presente se nos escapa como arena entre los dedos. Yo pasé gran parte de mi vida viviendo en el pasado, reviviendo conversaciones que ya no podía cambiar, recordando errores que ya no podía corregir, extrañando personas que ya no iban a volver, y cuando no estaba en el pasado, estaba en el futuro, preocupándome por cosas que tal vez nunca iban a suceder, planeando para escenarios que existían solo en mi imaginación, temiendo desastres que nunca llegaron. Y mientras tanto, mientras mi mente viajaba entre ayer y mañana, hoy se me escapaba. El abrazo de mi hijo que no disfruté porque estaba pensando en el trabajo, la puesta de sol que no vi porque estaba mirando el teléfono, la conversación con mi madre que no valoré porque estaba apurado, la risa de un amigo que no escuché porque estaba distraído. Después de los 50, empiezas a entender el verdadero valor del tiempo. No el tiempo como concepto abstracto, sino el tiempo como experiencia vivida. Cada mañana que te despiertas es un milagro que no tiene garantía de repetirse. Cada café que tomas con alguien que amas podría ser el último. No lo digo para asustarte, lo digo para despertarte. Para que la próxima vez que estés sentado con alguien que quieres, dejes el teléfono, lo mires a los ojos y realmente estés ahí, presente, completo, sin dividir tu atención entre lo que fue y lo que será. Hay una forma de oración que aprendí hace años y que cambió completamente mi manera de vivir. Consiste en hacer de cada momento un acto de conciencia. Cuando caminas, sientes tus pies tocando el suelo. Cuando comes, sientes cada sabor. Cuando abrazas, sientes el calor del otro cuerpo. Cuando escuchas, realmente escuchas. No solo esperas tu turno para hablar. Es como si cada momento se convirtiera en una oración silenciosa. Un reconocimiento de que estás vivo, de que estás aquí, de que este instante, exactamente este instante, es todo lo que tienes y todo lo que necesitas. El pasado ya se fue, no puedes cambiarlo. ¿Puedes aprender de él? Sí, pero no puedes vivir en él. El futuro no ha llegado. ¿Puedes prepararte para él? Sí, pero no puedes controlarlo. Lo único que realmente tienes es este momento, este respiro, este latido, esta palabra. Este silencio. Y cuando aprendes a vivir así, momento a momento, respiración a respiración, algo extraordinario sucede. La ansiedad se disuelve, no desaparece por completo, porque somos humanos y la mente siempre quiere viajar, pero pierde su poder sobre ti, porque ya no estás viviendo en un tiempo que no existe, estás viviendo aquí, ahora, y aquí y ahora es donde está la paz. Y la novena lección, la última, la que de alguna manera contiene a todas las demás, es aprender a agradecer. Agradecer no cuando todo está bien, eso es fácil, cualquiera agradece cuando le va bien. Agradecer cuando todo parece derrumbarse. Agradecer en medio del dolor. Agradecer cuando no entiendes. Agradecer cuando sientes que no puedes más. Agradecer cuando las lágrimas no te dejan ver. Agradecer cuando el mundo te dice que no tienes razones para agradecer. Eso es el verdadero agradecimiento. Y es el acto más poderoso de fe que existe. Porque cuando agradeces en medio de la tormenta, le estás diciendo al universo, le estás diciendo a Dios, le estás diciendo a la vida, confío en ti. No entiendo lo que está pasando, pero confío. No veo la salida, pero confío. No siento tu presencia, pero confío. Y esa confianza, esa fe inquebrantable, esa terquedad sagrada de seguir agradeciendo cuando todo parece perdido, eso es lo que transforma todo.
Yo aprendí a agradecer después de perderlo casi todo. Hubo un momento en mi vida, un momento que no voy a describir con detalle porque todavía me duele, en el que sentí que no me quedaba nada, que todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, todo lo que amaba, se había desvanecido. Y en ese momento de oscuridad absoluta, en ese fondo que creía que no existía hasta que lo toqué, hice algo que no tenía sentido, dije gracias. No sé por qué lo hice. No fue una decisión racional, fue algo más profundo, algo visceral, algo que venía de un lugar dentro de mí que yo no conocía. Dije gracias por el dolor, porque significaba que todavía podía sentir. Dije gracias por las lágrimas, porque significaban que todavía me importaba. Dije gracias por la soledad, porque me obligó a encontrarme conmigo mismo. Dije gracias por la pérdida, porque me enseñó lo que realmente importa. Y en ese momento algo cambió. No cambió afuera. Afuera todo seguía igual. Seguía en el mismo lugar, con los mismos problemas, con la misma oscuridad. Pero adentro algo se movió, como cuando la primera luz del amanecer aparece en el horizonte. Es apenas un hilo de luz tan tenue que podrías no verlo si no estás mirando, pero está ahí. Y ese hilo de luz, ese mínimo destello de esperanza, fue suficiente para seguir adelante. La gratitud no cambia las circunstancias. La gratitud te cambia a ti. Y cuando tú cambias, todo cambia. Porque el mundo que ves depende de los ojos con los que lo miras. Y los ojos de la gratitud ven posibilidades donde otros ven problemas. Ven lecciones donde otros ven castigos. Ven puertas donde otros ven muros. Después de los 50, cada día es un regalo que no te mereces, pero que recibes de todas formas. Cada amanecer es una segunda oportunidad. Cada respiración es una prueba de que todavía hay algo que hacer, alguien a quien amar, algo que aprender, algo que dar. Y cuando empiezas cada mañana con un gracias en los labios, aunque no tengas ganas, aunque no sientas la emoción, aunque tu mente te diga que no hay nada por qué agradecer, cuando lo haces igual, cuando agradeces por disciplina y no por emoción, estás plantando semillas de paz en el jardín de tu alma. Y esas semillas, aunque no las veas crecer, aunque parezca que nada está pasando, están trabajando en silencio, en lo profundo, en lo invisible. Y un día, sin aviso, sin anuncio, sin fanfarria, brotarán y tu vida se llenará de flores que no sabías que habías plantado. Estas son las 9 lecciones que quiero dejarte hoy. Soltar lo que no puedes controlar. Aprender a estar solo sin sentirte solo. Dejar de competir con los demás. Perdonar sobre todo a ti mismo. Aprender a decir no sin culpa. Aceptar que no todo tiene explicación. Cuidar tu cuerpo como el templo que es. Vivir en el presente, aquí y ahora. Y agradecer. Siempre agradecer. Incluso cuando no entiendas por qué. No son lecciones fáciles. Ninguna lección que realmente importa es fácil, pero son las lecciones que te llevarán a ese lugar que llevas buscando toda tu vida. Ese lugar que no es un destino geográfico, ni un logro profesional, ni una cuenta bancaria. Ese lugar que se llama paz. La paz no es la ausencia de problemas. La paz no es vivir sin dolor. La paz no es un estado permanente de felicidad donde todo es perfecto y nada duele. Eso no existe. Y quien te diga que existe te está mintiendo. La paz es algo mucho más real, mucho más profundo, mucho más bello. La paz es saber que pase lo que pase vas a estar bien, no porque seas fuerte, sino porque ya aprendiste a ser flexible. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya aprendiste a vivir con las preguntas. No porque nada te duela, sino porque ya aprendiste que el dolor es parte del viaje y no el final del camino. Yo miro hacia atrás y veo 50 años de vida. Veo errores, muchos errores. Veo decisiones que cambiaría si pudiera. Veo personas a las que le hice daño sin querer. Veo oportunidades que dejé pasar por miedo. Veo años que desperdicié tratando de ser alguien que no era. Pero también veo algo más. Veo una persona que a pesar de todo, a pesar de las caídas, a pesar del dolor, a pesar de las noches sin dormir y los días sin esperanza, sigue aquí, sigue de pie, sigue caminando, sigue creyendo, sigue amando. Y eso
Eso vale más que cualquier logro, cualquier título, cualquier reconocimiento, porque al final de todo, al final de esta vida que se nos escapa como agua entre las manos, lo único que realmente importa no es cuánto acumulaste, sino cuánto amaste. No es cuántas batallas ganaste, sino cuántas veces te levantaste después de caer. No es cuántas personas te aplaudieron, sino cuántas personas tocaste con tu presencia. La vida después de los 50 no es el ocaso, no es el final, no es el descenso. Es, si tú lo decides, el amanecer más hermoso que hayas visto. Porque es un amanecer que ves con ojos sabios, con ojos que ya lloraron lo suficiente para reconocer la belleza, con ojos que ya vieron suficiente oscuridad para valorar la luz, con ojos que ya se cerraron de cansancio tantas veces que cada vez que se abren celebran el milagro de un nuevo día. Hay un proverbio que dice que los jóvenes corren rápido, pero los viejos conocen el camino. Y hay tanta verdad en esas palabras, porque después de los 50 ya no necesitas correr, ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Tu valor no depende de tu velocidad, ni de tu productividad, ni de tu utilidad para los demás. Tu valor es inherente. Tu valor existe simplemente porque tú existes, porque fuiste creado con un propósito y ese propósito no tiene fecha de caducidad. No importa si tienes 50, 60, 70 u 80 años, mientras respires tienes algo que ofrecer. Mientras tu corazón lata, tienes amor que dar. Mientras tus ojos se abran, tienes belleza que contemplar. Mientras tu boca pueda hablar, tienes palabras que alguien necesita escuchar. No dejes que el mundo te convenza de que ya pasó tu tiempo. No dejes que la cultura de la juventud eterna te haga sentir invisible. No dejes que nadie, absolutamente nadie, te diga que tus mejores días ya quedaron atrás. Porque tus mejores días son los que estás viviendo ahora. No porque sean perfectos, sino porque los estás viviendo con una sabiduría que antes no tenías, con una gratitud que antes no sentías, con una paz que antes no conocías. Así que hoy, exactamente hoy, te invito a tomar una decisión, no una decisión grande, ni dramática, ni espectacular. Una decisión pequeña, silenciosa, íntima. La decisión de vivir en paz, la decisión de soltar lo que no puedes cambiar, la decisión de perdonar lo que te hizo daño, la decisión de agradecer lo que tienes, la decisión de cuidar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, la decisión de vivir cada momento como si fuera un regalo, porque lo es. La paz no es algo que encuentras al final del camino. La paz es algo que llevas dentro del corazón mientras caminas. Y el camino, este hermoso y doloroso y maravilloso camino que llamamos vida, sigue adelante. Y tú, con tu sabiduría, con tus cicatrices, con tus risas, con tus lágrimas, con todo lo que eres y todo lo que has vivido, tú tienes derecho a caminarlo en paz, no mañana, no cuando las cosas mejoren, no cuando resuelvas todos tus problemas, ahora. La paz es ahora, la vida es ahora. Y tú eres suficiente, exactamente como eres, exactamente donde estás, exactamente en este momento. Recuérdalo cada mañana cuando abras los ojos. Recuérdalo cada noche cuando lo cierres. Y entre esas dos memorias, entre el despertar y el dormir, vive. Vive con paz, vive con gratitud, vive con amor. Porque al final, eso es todo lo que hay. Y es más que suficiente. ¿Hay una pregunta que te persigue? Lo sé. No hace falta que me la digas, porque la conozco bien. Es esa pregunta que aparece cuando te acuestas por la noche y el silencio se vuelve demasiado grande, cuando miras al techo y sientes que algo dentro de ti no encaja, que algo falta, que algo duele, sin que puedas ponerle nombre. La pregunta es simple, pero su peso es enorme. ¿Por qué no puedo ser feliz? Y lo más doloroso no es la pregunta en sí, sino que la has hecho tantas veces que ya casi te da vergüenza seguir haciéndola. Porque has intentado todo, has buscado en lugares, en personas, en logros, en compras, en viajes, en relaciones, en trabajo, en descanso, en ruido, en silencio, y sin embargo, esa sensación de vacío regresa siempre como una marea que no puedes detener. Hoy quiero hablarte desde un lugar diferente. No vengo a darte una fórmula mágica ni a venderte una ilusión.
Vengo a sentarme contigo en ese lugar incómodo donde estás y decirte algo que quizás nadie te ha dicho con suficiente honestidad. La felicidad no es lo que te dijeron que era. Y esa es la razón por la que no la encuentras. No es porque seas incapaz, no es porque no te la merezcas, no es porque el universo conspire en tu contra, es porque has estado buscando algo que no existe en el lugar donde lo buscas. Y hoy, aquí, vamos a cambiar eso. No con teorías vacías, sino con 9 claves psicológicas que pueden transformar la manera en que vives cada día de tu vida. 9 llaves que abren puertas que siempre estuvieron frente a ti, pero que no podías ver porque nadie te enseñó a mirar. Yo crecí entre 2 mundos. El mundo de Japón, con su disciplina silenciosa, su respeto por el proceso, su reverencia por lo pequeño, y el mundo de Colombia, con su pasión desbordante, su alegría ruidosa, su capacidad de reír incluso cuando todo parece derrumbarse. Durante mucho tiempo pensé que la felicidad estaba en uno de esos 2 mundos y no en el otro. Pensé que debía elegir entre la disciplina y la alegría, entre el orden y la espontaneidad, entre el silencio y la fiesta. Pero la vida, con su infinita sabiduría, me enseñó que la felicidad no está en ningún mundo externo. Está en la manera en que decides habitar el mundo que te tocó vivir. He viajado por muchos países, he hablado ante miles de personas, he escuchado historias que me han roto el corazón y otras que me lo han reconstruido. Y en todo ese camino he descubierto algo que la psicología moderna confirma, pero que las culturas antiguas ya sabían. La felicidad es una habilidad, no una circunstancia. Es algo que se entrena, que se cultiva, que se construye día a día con decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero que sumadas cambian absolutamente todo. Y esas decisiones pueden resumirse en 9 principios que quiero compartir contigo hoy, no como un maestro que habla desde un pedestal, sino como un compañero de camino que también ha tenido que aprenderlas a golpes. La primera clave es quizás la más difícil de aceptar, pero también la más liberadora. Se trata de soltar la idea de que la felicidad es un destino al que se llega. Desde que somos niños, nos programan para pensar en términos de metas. Cuando termine la escuela, seré feliz. Cuando consiga un buen trabajo, seré feliz. Cuando me case, seré feliz. Cuando tenga hijos, seré feliz. Cuando los hijos crezcan, seré feliz. Cuando me jubile, seré feliz. Y así pasamos la vida entera corriendo hacia un horizonte que se mueve cada vez que damos un paso. Es como perseguir tu propia sombra. Mientras más rápido corres, más rápido huye. La psicología llama a esto la trampa hedónica. Es un mecanismo que tiene nuestro cerebro por el cual nos adaptamos rápidamente a las circunstancias positivas y volvemos a nuestro nivel base de satisfacción. Compras el auto nuevo y durante 2 semanas estás en las nubes, pero al tercer mes ya es simplemente tu auto. Consigues el ascenso y te sientes invencible por un tiempo, pero pronto las nuevas responsabilidades se convierten en tu nueva normalidad. Te mudas a la casa soñada y por unos meses todo es perfecto, pero luego empiezas a notar que el vecino tiene una casa más grande. Este ciclo no se rompe consiguiendo más cosas, se rompe entendiendo que la felicidad no está al final del camino. La felicidad es el camino. Y esto no es una frase bonita para poner en una taza de café. Es una verdad profunda que cuando realmente la internalizas, cambia la forma en que caminas por la vida. En Japón existe un concepto que se llama Ikigai, que podría traducirse como la razón de ser, el motivo por el que te levantas cada mañana. Y lo interesante del Ikigai es que no se trata de un gran propósito cósmico, ni de una misión heroica. Para muchas personas mayores en Okinawa, donde la gente vive más años que en cualquier otro lugar del mundo, el Ikigai puede ser algo tan simple como cuidar su jardín cada mañana, o preparar té para sus vecinos, o caminar por la playa al amanecer. No es la magnitud de la actividad lo que importa, sino la presencia con la que la realizas. Y ahí está la primera clave. Deja de posponer tu felicidad para cuando llegue algo que todavía no tienes. Aprende a encontrarla en lo que ya está aquí, en lo que ya eres, en lo que ya tienes. No porque debas conformarte, sino porque la gratitud por el presente es el único suelo firme desde el cual puedes construir un futuro que valga la pena. La segunda clave tiene que ver con algo que en Occidente
se malinterpreta profundamente la relación entre el sufrimiento y la felicidad. Nos han hecho creer que para ser felices debemos eliminar todo sufrimiento de nuestras vidas, que la tristeza es un enemigo, que el dolor es un error, que la frustración es una señal de que algo está mal. Y entonces gastamos cantidades enormes de energía tratando de evitar cualquier forma de malestar. Huimos del conflicto, evitamos las conversaciones difíciles, nos anestesiamos con entretenimiento, con comida, con redes sociales, con cualquier cosa que nos distraiga de sentir lo que necesitamos sentir. Pero aquí hay algo que la psicología nos enseña con claridad. Las emociones negativas no son el opuesto de la felicidad, son parte de ella. Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió algo que transformó mi manera de entender la vida. Dijo que el ser humano puede encontrar sentido incluso en el sufrimiento más extremo, y que ese sentido es lo que nos permite no solo sobrevivir, sino vivir con plenitud. No estoy diciendo que debas buscar el sufrimiento, ni que debas romantizarlo. Lo que digo es que cuando dejas de huir de él y aprendes a atravesarlo con conciencia, descubres algo extraordinario. Que cada dolor tiene una lección, que cada pérdida tiene una semilla, que cada noche oscura tiene un amanecer que no podrías apreciar si no hubieras conocido la oscuridad. En la cultura japonesa existe el arte del kintsugi, que consiste en reparar la cerámica rota con oro. No se esconde la fractura, no se disimula el daño, se ilumina, se honra, porque la pieza rota y reparada con oro es más hermosa y más valiosa que la pieza que nunca se rompió. Tú eres esa pieza. Tus fracturas no te disminuyen, te hacen único. Y cuando entiendes esto, dejas de tener miedo al dolor y empiezas a tener respeto por él. Y ese respeto te libera de una de las mayores fuentes de infelicidad, el miedo a sufrir. La tercera clave es una que aprendí en las calles de Colombia mucho antes de que cualquier libro de psicología me la explicara. Se trata del poder de la conexión humana. Vivimos en la era más conectada tecnológicamente de la historia y paradójicamente en la era más solitaria. Tenemos cientos de amigos en redes sociales y nadie a quien llamar a las 3 de la mañana cuando el alma nos pesa. Tenemos miles de seguidores y ni una sola persona que nos conozca de verdad, con nuestras contradicciones, con nuestras vergüenzas, con nuestros miedos más profundos. La investigación más larga sobre la felicidad jamás realizada se llama el Estudio de Desarrollo Adulto de Harvard y comenzó en 1938. Durante más de 80 años, los investigadores siguieron la vida de cientos de personas, desde su juventud hasta su vejez, midiendo todo lo que se puede medir: salud física, éxito profesional, riqueza material, relaciones familiares. Y la conclusión, después de 8 décadas de datos, es tan simple que casi duele. Lo que más determina la felicidad y la salud de una persona no es el dinero, ni la fama, ni el éxito profesional. Son las relaciones. Las relaciones cálidas, auténticas, profundas, no la cantidad de personas que conoces, sino la calidad de los vínculos que construyes. Y cuando digo calidad, no me refiero a relaciones perfectas, me refiero a relaciones honestas, relaciones donde puedes ser vulnerable sin ser juzgado, donde puedes decir tengo miedo sin que te miren con lástima, donde puedes decir me equivoqué sin que te abandonen, donde puedes decir necesito ayuda sin que te consideren débil. En Japón hay una palabra, amae, que describe una forma de dependencia emocional sana, una confianza en que el otro estará ahí para ti sin que tengas que pedirlo explícitamente. Es un concepto que no tiene traducción exacta en español, pero que todos hemos sentido alguna vez. Esa certeza silenciosa de que alguien te sostiene, de que no estás solo en esto. Si quieres ser feliz en cualquier situación, invierte en tus relaciones. No en acumular contactos, sino en profundizar vínculos. Llama a esa persona que hace meses no llamas. Pide perdón donde necesitas pedir perdón. Di te quiero cuando te nazca del alma. Siéntate a escuchar sin la urgencia de responder, porque al final de la vida nadie recuerda cuántos seguidores tenías.
Todos recuerdan cómo los hiciste sentir. La cuarta clave es algo que en mi cultura japonesa se practica con una devoción casi sagrada, pero que en el mundo moderno se ha perdido casi por completo. Hablo de la disciplina de los hábitos pequeños. Existe una tendencia muy humana de querer cambiar la vida de un solo golpe. Queremos la transformación instantánea, el cambio radical, la revolución personal que sucede de la noche a la mañana. Y cuando eso no ocurre, nos frustramos, nos rendimos y concluimos que no somos capaces de cambiar. Pero la verdad es que la vida no cambia con un solo acto heroico. La vida cambia con 1000 actos ordinarios realizados con extraordinaria consistencia. En Japón, este principio se conoce como Kaizen, que significa mejora continua. No se trata de dar grandes saltos, sino de dar pequeños pasos cada día en la dirección correcta. Un 1% de mejora diaria puede parecer insignificante, pero compuesto a lo largo de un año, transforma completamente a una persona. Es la diferencia entre el río y la roca. El río no rompe la roca con su fuerza, la rompe con su persistencia, gota a gota, día a día, momento a momento. La psicología cognitiva nos dice que nuestros hábitos determinan aproximadamente el 40% de nuestras acciones diarias. Eso significa que casi la mitad de lo que haces cada día no es una decisión consciente, sino un programa automático que se ejecuta sin que te des cuenta. Y aquí está lo poderoso de esto. Si puedes cambiar esos programas automáticos, cambias tu vida sin necesidad de fuerza de voluntad heroica. Un hábito pequeño y positivo, repetido cada día, se convierte en parte de quien eres. Levantarte 10 minutos antes para estar en silencio. Caminar 15 minutos después de comer. Escribir 3 cosas por las que estás agradecido antes de dormir. Beber un vaso de agua al despertar. Leer una página de un buen libro. Ninguna de estas acciones parece revolucionaria por sí sola, pero juntas, practicadas, con disciplina amorosa, construyen una vida que no necesita grandes eventos para sentirse plena. La felicidad, en este sentido, no es un terremoto. Es la lluvia constante que hace florecer el desierto. La quinta clave toca un tema que muchas personas evitan, pero que es absolutamente esencial para vivir con paz interior. Hablo de la relación que tienes contigo mismo y específicamente del diálogo interno, esa voz que te habla todo el día dentro de tu cabeza. La mayoría de las personas no son conscientes de cuán cruel es esa voz. Si escucharas las cosas que te dices a ti mismo y se las dijeras a otra persona, probablemente esa persona dejaría de hablarte para siempre. No sirves para nada. Siempre arruinas todo. Nunca vas a cambiar. Eres un fracaso. Mira cómo todos los demás lo logran y tú no. Eres demasiado gordo, demasiado flaco, demasiado viejo, demasiado joven, demasiado esto, demasiado aquello. Esa voz no es la verdad. Es un programa que se instaló en ti a lo largo de los años, alimentado por comentarios de otros, por experiencias dolorosas, por comparaciones constantes, por una cultura que te enseñó que tu valor depende de tu productividad o de tu apariencia. La psicología cognitivo-conductual ha demostrado que los pensamientos no son hechos, son interpretaciones. Y como interpretaciones pueden ser cuestionadas, examinadas y reemplazadas por otras más justas y más compasivas. Esto no significa engañarte con afirmaciones vacías. No se trata de mirarte al espejo y repetir soy el mejor del mundo cuando no lo sientes. Se trata de algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Se trata de hablarte como le hablarías a un amigo que está pasando por un momento difícil, con comprensión, con paciencia, con firmeza amorosa. Cuando cometes un error, en lugar de decirte soy un idiota, puedes decirte me equivoqué y eso está bien porque soy humano y puedo aprender de esto. Cuando algo no sale como esperabas, en lugar de decirte nunca nada me sale bien, puedes decirte esta vez no funcionó, pero eso no define mi capacidad ni mi futuro. Este cambio parece mínimo, pero su efecto es monumental, porque la persona con la que pasas más tiempo en toda tu vida eres tú mismo. Y si esa persona te maltrata constantemente, no hay logro externo, no hay relación, no hay cantidad de dinero que pueda compensar ese daño. La felicidad empieza
en la conversación que tienes contigo cuando nadie más está escuchando. La sexta clave es una que el mundo moderno ha olvidado casi por completo, pero que toda cultura ancestral conocía profundamente. Se trata del poder del silencio y la quietud. Vivimos bombardeados. Notificaciones, noticias, mensajes, correos, videos, publicaciones, opiniones, ruido, ruido y más ruido. Nuestro cerebro está en un estado de estimulación constante que nunca antes en la historia humana había experimentado. Y ese estado tiene consecuencias. La neurociencia nos muestra que el cerebro necesita periodos de descanso activo para procesar emociones, consolidar memorias, generar creatividad y mantener la salud mental. Cuando no le damos ese descanso, entramos en un estado de fatiga cognitiva crónica que se manifiesta como irritabilidad, ansiedad, dificultad para concentrarse, problemas de sueño y una sensación general de estar abrumado por la vida. En Japón existe la práctica del Shinrin-yoku, que literalmente significa baño de bosque. Consiste simplemente en caminar por un bosque o un espacio natural en silencio, sin teléfono, sin música, sin compañía que te obligue a conversar. Solo tú y el sonido del viento entre los árboles, el crujir de las hojas bajo tus pies, el canto de los pájaros que te recuerda que existe un mundo más allá de tus preocupaciones. Los estudios científicos han demostrado que esta práctica reduce significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la actividad de las células asesinas naturales del sistema inmunológico. Pero no necesitas un bosque para practicar el silencio. Puedes encontrarlo en 5 minutos de quietud por la mañana antes de que el mundo despierte. Puedes encontrarlo cerrando los ojos durante 1 minuto entre reuniones. Puedes encontrarlo apagando el teléfono durante la cena. Puedes encontrarlo sentándote en un parque y simplemente observando, sin juzgar, sin analizar, sin planear. El silencio no es vacío. El silencio es el espacio donde puedes escuchar lo que realmente importa. Es donde la claridad emerge de la confusión. Es donde la paz se encuentra debajo del ruido. Y la persona que aprende a estar en paz con el silencio, aprende a estar en paz en cualquier situación porque lleva su centro consigo, independientemente de lo que ocurra afuera. La séptima clave es quizás la más contracultural de todas, y sin embargo es una de las más respaldadas por la investigación psicológica. Se trata de la gratitud activa. No la gratitud como concepto abstracto, no como una idea bonita que repites mecánicamente, sino como una práctica deliberada y consistente que transforma la arquitectura de tu cerebro. Cuando digo gratitud activa, me refiero a algo muy específico. El acto consciente de dirigir tu atención hacia lo que funciona en tu vida, hacia lo que tienes, hacia lo que te sostiene, en lugar de mantener el foco permanente en lo que falta, en lo que duele, en lo que no salió como querías. Nuestro cerebro tiene un sesgo natural hacia la negatividad. Es un mecanismo de supervivencia que evolucionó durante millones de años. Nuestros ancestros, que prestaban más atención a las amenazas que a las flores, tenían más probabilidades de sobrevivir. Pero ese mismo mecanismo, que fue tan útil en la sabana africana hace 100.000 años, se convierte en una prisión en el mundo moderno, porque ya no necesitamos estar hipervigilantes ante depredadores, pero nuestro cerebro sigue funcionando como si cada correo electrónico urgente fuera un león a punto de atacar. La gratitud es el antídoto contra ese sesgo. No lo elimina, porque es parte de nuestra biología, pero lo equilibra. Los neurocientíficos han descubierto que la práctica regular de gratitud aumenta la producción de dopamina y serotonina, los mismos neurotransmisores que muchos medicamentos antidepresivos intentan regular. Pero aquí viene lo más fascinante. No necesitas grandes motivos para practicar la gratitud. De hecho, funciona mejor con las cosas pequeñas: el café de la mañana, el sonido de la lluvia, la sonrisa de un desconocido, el hecho de que tus pulmones funcionen sin que tengas que pedírselo, el agua caliente de la ducha, la existencia de la música que alguien en algún lugar del mundo
cultivó el alimento que hoy comiste. Cuando empiezas a notar estas cosas, algo cambia en ti. No cambian tus circunstancias, pero cambia tu relación con ellas. Y esa relación es donde vive la felicidad. Yo aprendí esto de mi abuela japonesa, que cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, se detenía frente a la ventana y hacía una reverencia al sol. No era un ritual religioso, era un acto de reconocimiento. Reconocer que un nuevo día es un regalo que no todos reciben. Y esa reverencia, ese momento de pausa, establecía el tono para todo lo que venía después. No importa cuántos problemas tuviera, empezaba el día desde la abundancia, no desde la carencia. Y eso cambiaba todo. La octava clave tiene que ver con algo que yo tardé muchos años en entender y que es una de las fuentes más grandes de sufrimiento innecesario en la vida humana. Hablo de la comparación. Vivimos en una era donde la comparación es casi inevitable. Abres cualquier red social y te encuentras con personas que parecen tener la vida perfecta. El cuerpo perfecto, la pareja perfecta, el trabajo perfecto, los viajes perfectos, la familia perfecta. Y en ese contraste, tu vida, con todas sus imperfecciones y sus luchas diarias, parece pálida, insuficiente, mediocre. Pero aquí hay algo que necesitas entender con cada fibra de tu ser. Lo que ves en las redes sociales no es la vida de esas personas, es la edición de su vida. Es el mejor ángulo, la mejor luz, el mejor momento, seleccionado cuidadosamente de entre cientos de fotos y miles de momentos que nunca se publican. Nadie publica las noches de insomnio, las peleas con su pareja, los meses en que no pueden pagar las cuentas, los momentos de duda existencial, las lágrimas en el baño a las 2 de la mañana. La psicología social ha documentado extensamente un fenómeno llamado comparación social ascendente, que es nuestra tendencia a compararnos con personas que percibimos como superiores en algún aspecto. Y cada vez que hacemos esto, nuestro cerebro genera una respuesta de estrés similar a la que produce una amenaza física. Literalmente, compararte con otros activa las mismas regiones cerebrales que se activan cuando sientes dolor. No es una metáfora, es neurología. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa no es dejar de notar lo que otros hacen o tienen. Eso es imposible y además innecesario. La alternativa es cambiar el punto de referencia de tu comparación. En lugar de compararte con otros, compárate con quién eras ayer. ¿Eres un poco más paciente que hace un año? ¿Eso es progreso? ¿Sabes algo que no sabías hace 6 meses? ¿Eso es crecimiento? ¿Puedes manejar una situación que antes te derrumbaba? Eso es fortaleza. Tu única competencia legítima es contigo mismo. Y cuando interiorizas esto, cuando dejas de mirar hacia los lados y empiezas a mirar hacia adentro y hacia adelante, la presión se disuelve y aparece algo mucho más valioso, la libertad de ser quien realmente eres, a tu propio ritmo, con tu propio estilo, en tu propio camino. En la cultura japonesa hay un concepto hermoso que se expresa en la frase: el clavo que sobresale recibe el martillazo. Durante mucho tiempo interpreté esta frase como una invitación a la conformidad, pero con los años entendí que tiene una lectura más profunda. No se trata de no sobresalir, sino de no sobresalir por las razones equivocadas. No sobresalgas para impresionar a otros. Sobresale porque tu crecimiento interior ya no cabe en el espacio pequeño donde solías vivir. Esa es una diferencia fundamental. La novena clave, la última de este camino que hemos recorrido juntos, es quizás la más profunda de todas y tiene que ver con el propósito. No con el propósito grandioso que la sociedad moderna nos vende, ese propósito con letras mayúsculas que suena a misión cósmica y que genera más ansiedad que dirección. Hablo de un propósito más íntimo, más personal, más humano, el propósito de vivir al servicio de algo más grande que tus propios deseos inmediatos. La psicología positiva, particularmente el trabajo de Martin Seligman, ha identificado que las personas que reportan los niveles más altos de satisfacción vital no son necesariamente las más exitosas, las más ricas o las más famosas. Son las que sienten que su vida tiene significado, que lo que hacen importa, que su existencia contribuye de alguna manera al bienestar de otros. Y esto puede
manifestarse de formas muy diversas. Puede ser el maestro que se queda después de clase para ayudar al alumno que no entiende. Puede ser la madre que renuncia a horas de sueño para cuidar a su hijo enfermo. Puede ser el jardinero que planta árboles cuya sombra sabe que nunca disfrutará. Puede ser el amigo que escucha sin juzgar cuando no tiene ninguna obligación de hacerlo. Puede ser el desconocido que paga el café de la persona que está detrás de él en la fila. No necesitas salvar al mundo para tener propósito. Necesitas hacer tu parte con amor, con presencia, con intención. Mi padre me enseñó algo que nunca olvidé. Me dijo que en Japón, cuando un artesano hace un cuenco de arroz, le dedica la misma atención y el mismo cuidado que si estuviera construyendo un templo. No porque el cuenco sea tan importante como el templo, sino porque la actitud del artesano es lo que define la calidad de su vida, no el tamaño de su obra. Y esa enseñanza me ha acompañado en cada charla que doy, en cada persona que miro a los ojos, en cada palabra que pronuncio, porque he aprendido que el propósito no se encuentra, se construye, se amasa con las manos cada día, como el pan, se riega como una planta, se cuida como una llama en medio de la tormenta. Y cuando vives con propósito, incluso las situaciones más difíciles adquieren un significado que las hace soportables. Porque ya no estás sufriendo sin razón, estás creciendo con dirección. Ahora, permíteme unir todo esto, porque estas 9 claves no son piezas separadas. Son hilos de un mismo tejido, fibras de una misma cuerda que, entrelazadas, tienen una fuerza que ninguna de ellas tendría por separado. Soltar la meta de la felicidad para encontrarla en el camino. Abrazar el sufrimiento como maestro, no como enemigo. Invertir en conexiones humanas profundas. Construir hábitos pequeños con disciplina amorosa. Transformar tu diálogo interno en un aliado compasivo. Encontrar paz en el silencio. Practicar la gratitud como un ejercicio diario. Dejar de compararte con otros y medirte solo con tu propio ayer. Y vivir al servicio de un propósito más grande que tus deseos inmediatos. Cuando miras estas 9 claves juntas, te das cuenta de algo extraordinario. Ninguna de ellas requiere que cambien tus circunstancias. Ninguna depende de que consigas un mejor trabajo, una mejor pareja, más dinero, más reconocimiento. Todas están disponibles para ti ahora mismo, en este momento, exactamente donde estás, con exactamente lo que tienes. Y eso es lo más revolucionario de todo, porque significa que la felicidad no está secuestrada por el futuro, no está prisionera de tus condiciones externas, no está guardada en una caja que solo se abre cuando alcanzas cierto nivel de éxito. Está aquí, está ahora, está en ti. Solo necesitas aprender a acceder a ella. Pero déjame ser honesto contigo, porque la honestidad es la base de todo lo que he compartido hoy. Esto no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría y no estaríamos teniendo esta conversación. La inercia de la infelicidad es poderosa. Los patrones mentales que has construido durante años tienen raíces profundas. La cultura que te rodea te empuja constantemente en la dirección opuesta. Consume más, compara más, corre más rápido, produce más, descansa menos, siente menos. Ir contra esa corriente requiere valentía, y no la valentía espectacular de los héroes de película. La valentía silenciosa, cotidiana, ordinaria, de levantarte cada mañana y decidir que hoy vas a intentar vivir de una manera diferente. Esa valentía es la más admirable de todas, porque nadie la ve, nadie la aplaude, nadie te da un premio por ella. Pero tú la sientes. La sientes en la forma en que empiezas a dormir mejor, en la forma en que los conflictos dejan de consumirte, en la forma en que puedes disfrutar una comida simple sin necesitar que sea extraordinaria, en la forma en que puedes estar solo sin sentirte solo, en la forma en que puedes mirar a alguien a los ojos y sentir genuina alegría por su felicidad sin que eso disminuya la tuya. Hay una historia que me contaron cuando era niño en Japón que quiero compartir contigo antes de terminar. Dice que un viejo maestro caminaba con su alumno por un sendero de montaña. El alumno estaba frustrado porque sentía que, a pesar de años de práctica, no había alcanzado la iluminación. El maestro, sin decir nada, siguió caminando hasta que llegaron a un arroyo. Se detuvo, recogió una piedra del fondo del arroyo y le preguntó al alumno: ¿ves lo lisa que está esta piedra?
El alumno dijo que sí. El maestro le preguntó, ¿crees que esta piedra se volvió lisa de un día para otro? El alumno negó con la cabeza. El maestro sonrió y dijo, esta piedra ha estado aquí durante cientos de años. El agua no la pulió con un solo golpe. La pulió con millones de caricias suaves, constantes, pacientes. Tú no necesitas un gran momento de transformación. Necesitas millones de pequeños momentos de presencia. Y esa es la lección final. No necesitas un gran momento de transformación. Necesitas millones de pequeños momentos de presencia. Cada vez que eliges la gratitud sobre la queja, es una caricia del agua sobre la piedra. Cada vez que te hablas con compasión en lugar de con crueldad, es una caricia del agua sobre la piedra. Cada vez que te sientas en silencio y respiras conscientemente, es una caricia del agua sobre la piedra. Cada vez que abrazas a alguien con presencia real, no con el cuerpo ahí y la mente en otro lado, es una caricia del agua sobre la piedra. Cada vez que haces tu trabajo con amor, sin importar cuán pequeño o insignificante parezca, es una caricia del agua sobre la piedra. Y un día, sin darte cuenta exactamente cuándo sucedió, descubrirás que ya no eres la misma persona que comenzó este camino. Descubrirás que la felicidad no era algo que necesitabas encontrar afuera. Era algo que estaba creciendo dentro de ti lentamente, pacientemente, como el bambú que pasa años desarrollando sus raíces bajo tierra antes de crecer 15 metros en 6 semanas. Yo no soy un gurú, no tengo todas las respuestas. Todavía hay días en que me cuesta practicar lo que enseño. Todavía hay momentos en que la duda me visita, en que el miedo se sienta a mi mesa sin ser invitado, en que la tristeza llama a mi puerta sin previo aviso. La diferencia no es que esas emociones hayan desaparecido de mi vida. La diferencia es que he aprendido a recibirlas sin que me destruyan. He aprendido a decirle a la tristeza, pasa, siéntate, dime lo que necesitas decirme y luego déjame seguir caminando. He aprendido a decirle al miedo, te escucho, pero no te obedezco. He aprendido a decirle a la duda, gracias por protegerme, pero hoy elijo la fe. Y esa capacidad de estar con lo que es, sin huir, sin negar, sin pelear, eso es la verdadera felicidad. No la ausencia de dolor, la presencia de paz en medio del dolor. No la eliminación de problemas, la capacidad de mantener tu centro incluso cuando todo a tu alrededor se sacude. Hay algo más que quiero decirte, y es quizás lo más importante de todo lo que he dicho hoy. Tú, exactamente como eres en este momento, con todas tus imperfecciones, con todas tus heridas sin sanar, con todos tus miedos y tus dudas y tus errores acumulados, tú mereces ser feliz, no cuando seas mejor, no cuando logres más, no cuando cambies, ahora, tal como eres, porque la felicidad no es un premio que se gana, es un derecho que se ejerce. Y ejercerlo comienza con una decisión que solo tú puedes tomar. La decisión de dejar de castigarte por no ser quien crees que deberías ser y empezar a celebrar quien ya eres. Mientras sigues creciendo hacia quien quieres llegar a ser, el mundo te dirá que esto es ingenuo, te dirá que la vida real es dura, que hay que ser realista, que los sueños son para los niños. Pero yo he visto a personas en las circunstancias más difíciles imaginables encontrar una paz que personas con todo el dinero del mundo no pueden comprar. He visto a campesinos colombianos sonreír con una autenticidad que ejecutivos de grandes corporaciones envidiarían. He visto a ancianos japoneses vivir con una serenidad que desafía toda lógica en un mundo que se mueve a 1000 kilómetros por hora. Y lo que todos ellos tienen en común no es la ausencia de problemas, es la presencia de algo más fuerte que los problemas. Llámalo fe, llámalo propósito, llámalo amor, llámalo disciplina, llámalo gratitud. El nombre no importa, lo que importa es que existe, que es real, que está disponible para todos y que tú puedes acceder a ello hoy, ahora, en este momento. Mi madre colombiana solía decirme algo que me parecía muy simple cuando era niño, pero que con los años he entendido que es una de las verdades más profundas que existen. Me decía, hijo, la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y en esa frase está contenido todo lo que hemos hablado hoy. No puedes controlar lo que te pasa. No puedes controlar la economía, ni el clima,
ni las decisiones de otros, ni las enfermedades, ni las pérdidas, pero puedes controlar cómo respondes. Puedes controlar el significado que le das. Puedes controlar la actitud con la que lo enfrentas. Y en ese espacio de control, en esa pequeña franja de libertad que nadie te puede quitar, es donde se construye la felicidad real. Hay un último concepto japonés que quiero dejarte como regalo. Se llama wabi-sabi y es la apreciación de la belleza en la imperfección. Un cuenco con una grieta, una flor que comienza a marchitarse, un rostro marcado por el tiempo, un camino de tierra con piedras sueltas. Wabi-sabi nos enseña que la perfección no es hermosa. La vida es hermosa y la vida, por definición, es imperfecta. Tus imperfecciones no son obstáculos para la felicidad, son la textura misma de la vida que merece ser celebrada. Cuando puedas mirar tu vida con todas sus grietas y sus manchas y sus cicatrices y decir con sinceridad, esto es hermoso, no a pesar de sus imperfecciones, sino por ellas, habrás encontrado algo que la mayoría de las personas buscan toda su vida sin encontrar. Habrás encontrado la paz de aceptar lo que es, la alegría de estar presente, la gratitud de estar vivo, la libertad de ser tú mismo. Y eso, mi amigo, mi amiga, es la felicidad, no como la venden en los anuncios, no como la prometen los libros de autoayuda baratos, no como la muestran en las redes sociales, sino como realmente es imperfecta, silenciosa, ordinaria y absolutamente extraordinaria al mismo tiempo. Así que la próxima vez que esa pregunta aparezca en tu mente, esa pregunta de ¿por qué no puedo ser feliz?, quiero que recuerdes estas 9 claves. Quiero que recuerdes que la felicidad no es un lugar al que se llega, sino una forma de caminar. Que el dolor no es tu enemigo, sino tu maestro más honesto. Que las personas que amas son tu mayor tesoro y merecen tu presencia, no solo tu presencia física, sino tu presencia real. Que los hábitos pequeños construyen vidas grandes. Que la voz dentro de tu cabeza puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga y que tú decides cuál de las dos será. Que el silencio es un refugio, no un vacío. Que la gratitud es el lente que transforma lo ordinario en extraordinario. Que la única comparación que vale la pena es contigo mismo. Y que vivir con propósito, por pequeño que parezca, es vivir con dignidad. Tú no necesitas una vida perfecta para ser feliz. Necesitas una mirada diferente para ver la perfección que ya existe en tu vida imperfecta. Y esa mirada, esas 9 claves, ese cambio de perspectiva, es algo que nadie te puede quitar una vez que lo adquieres. Es tuyo para siempre, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. La felicidad no depende de lo que tienes, depende de lo que ves. Y hoy espero haber abierto tus ojos un poco más a la belleza que ya te rodea, a la fuerza que ya llevas dentro y a la verdad más simple y más poderosa de todas, que la felicidad no es algo que te falta, es algo que olvidaste que ya tenías.